paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Viera qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Estamos en un fandango, metidos hasta el tramojo, le comen vivos los ojos al cordero los chimangos, tanto inútil perfumado, y el que tiene olor a pampa, igual que ratón en guampa, cada vez más apretado. Tenga cuidado, doña Eduvige, acuérdese de lo que le dije. El que reclame los cobres es un Martín Fierro malo, todavía son de palo las campanas de los pobres. No son muchas pretensiones las de un caballo aplastado que le aflojen el recao para aliviar los riñones. Tenga cuidado, doña Eduvige, acuérdese de lo que le dije. Los mangangases de adentro bordonean de coraje por romper los atalajes, aunque manquen los encuentros. Y están los pejes barreros, dragones de la región, ven de chiquito el frentón, el que nace pa' carnero. Telvina, ¿hace cuántos años está en la familia el campo? Bueno, esto está de mi familia desde 1824, cuando mi tatarabuelo José Mariano Biaus lo compra a Díaz de Vivar, que había sido dado en merced por Juan de Vergara. Y estamos apoyados en una puerta que es del año 1824. Bueno, esta es una puerta vieja, lo que pasa que esta puerta es una puerta que ha sido, no siempre ha estado en la casa, es una puerta porque no puedo desacreditar eso, porque es una puerta que es de ciudad, de pueblo, es una puerta que las tenían casi siempre las casas donde vendían bebidas alcohólicas, que se abrían de un lado y del otro, ponele, sería el bar de ahora, como antiguamente se llamaban, ¿cómo se llamaban antiguamente los lugares donde vendían, pulperías, ahí está. Bueno, y eso es, porque después, esta casa es una casa de 1824, que tiene toda su base, esta casa vieja de adobe, de casa de antigua, hecha así con adobe, con las maderas cuadradas, los techos. Pero lo que pasa es que después mi padre lo ha hecho, ha incorporado cosas lindas,
coloniales a la casa. Entonces ese es el caso, por ejemplo, de esta puerta, ¿no? Sí. ¿Y la otra casa que vamos a ver, de qué año es? Bueno, la otra casa es de 1840. La otra casa es de 1840, conserva todavía sus pisos de cerámicos franceses, en fin, está con todos sus muebles, con todas sus vajillas, todo de época, ¿no? Vemos unos cuartos amueblados muy antiguos, con muebles muy antiguos, ¿no? Sí, esos son. Hay un juego de casamiento que fue el casamiento de mi abuela, Telvina Biaus, que es el dormitorio grande. Ese fue el juego de casamiento de ella. ¿De qué año? Y mi abuela es de 1850 y pico, 1860. José Mariano Biaus, ¿a qué se dedicó el primer Biaus? Y el primer Biaus se ve que era, el tatarabuelo mío, era un hombre, tenía sus casas, como tenían toda esa gente de esa época, sus casas en Buenos Aires, pero tenían sus campos. Pero era el pionero, me parece, porque era el que se venía con su coche de caballos y venía y quedaba acá en Los Talas y de ahí pasaba a Bragado. Andaba en su coche, que todavía conservamos el coche de caballos nosotros acá, y se iban, por ejemplo, para no cansarse, un poco sentado en el coche y un poco galopando con los caballos al lado, ¿no? Así que ese es el pionero, sí, era gente que realmente venía y se quedaba y estaba en el campo. No pasaba así como con la generación de mi abuela, por ejemplo, que pues, según cuenta papá solía venir en verano, para pasar veranos acá, cuando los chicos ya no iban al colegio, se instalaban, porque tampoco venían con el coche de caballos desde la estación de Luján, que ya estaba el tren, hasta acá, que eran más de 2 horas, 2 o 3 horas. Era muy gracioso, papá contaba que mi abuela traía un delantal para ponerle a los chicos y ponerse ella para poder viajar, cambiaba el sombrero, porque tenían la caja de los sombreros, hasta hace muy poco tiempo, porque yo ya tengo 64 años, pero cuando yo era más chica, estaba todavía la persona en Luján que era la que ayudaba a mi abuela a bajar del tren y cargar los sombreros. Ah, sí. Sí. Toda una travesía, era llegar hasta acá. Era llegar hasta acá y siempre y cuando no lloviera, porque si llovía tenías que atravesar el arroyo, que era bastante feo para pasarlo, no había puente, había que atar otro caballo más para cruzarlo, así que era bastante. Entonces esa gente se venía en verano y se instalaba los 3 meses de verano acá, ¿no? Esteban Echeverría fue uno de los grandes escritores argentinos. Escribió La cautiva y aquí en Los Talas pasó varias temporadas. Desde Formosa, un programa dedicado al campo y su gente. Especialistas del sector nos acercan información técnica sobre recursos naturales, producción animal y vegetal, clima y desarrollo rural. Todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario está en Sumando Campo. Los martes a las 20:30 por Canal Rural. Ahora en la condelrural.com, toda la información de punta a punta en tu celular, computadora o tablet. La programación en vivo, los mercados, pronósticos climáticos, noticieros y mucho más. Para ver a toda hora y en cualquier lugar en elrural.com, la web de Canal Rural. Toda la tecnología de precisión está al servicio del productor y de las distintas actividades agrícolas. De la mano de Campo de Precisión, los jueves a las 20:30 por Canal Rural. Esteban Echeverría fue uno de los grandes escritores argentinos. Escribió La cautiva y aquí en Los Talas pasó varias temporadas. Perdió joven a sus padres y tuvo una adolescencia bastante disipada. Luego, hacia 1823, se dedicó al estudio del latín y filosofía, aunque se alejó de la universidad para trabajar con los Lezica. Preparó su viaje a Francia estudiando francés y en 1826 llega a París.
Allí se alinea en el romanticismo, leyendo a Shakespeare, Goethe, Schiller y sobre todo a Byron. Conviven en su tiempo Víctor Hugo y Dumas. Regresó al país hacia 1830 y se embarcó en la poesía criolla y en la reforma social, ya que por falta de medios no podía estudiar Derecho. Escribió algunas cosas hasta que con Los Consuelos le llegó el éxito. Se consideró el primer libro de versos de la literatura argentina. Más tarde, en 1837, publicó Rimas, donde incluye La Cautiva, poema que escribió en Los Talas, estancia que hoy estamos visitando. Se dijo que La Cautiva era un anticipo de Martín Fierro. Echeverría, con la introducción del romanticismo europeo, opuesto al clasicismo, provocó un movimiento intelectual en Buenos Aires que siguió la juventud, entre ellos su amigo Juan Bautista Alberdi. En 1839, en Los Talas escribe sobre la Revolución del Sud contra Rosas y debe escapar a Montevideo, donde vivirá pobremente. Allí escribirá en prosa El Matadero y en el aspecto político publicará El Dogma Socialista, entre varias otras obras. Políticamente no era unitario, tendencia a la que consideraba desconectada de la realidad. Así se aisló aún más y, no teniendo medios y enfermo de tisis, legó a Alberdi la continuidad de su labor. Decía: mi regla de criterio invariable será la democracia. Lego a mi amigo Alberdi el pensamiento, dado que me falta vida para realizarlo. Alberdi aceptó diciendo: tengo como usted íntima fe en el porvenir de nuestras ideas. Echeverría murió en Montevideo en 1851. Y aquí estamos en la biblioteca de Furt. Estamos con el marido de Telvina Furt, que es Ricardo Rodríguez. Has terminado siendo, después de marido, bibliotecario. Claro, bibliotecario, archivero, en fin, de todo un poco, ¿no? Desde que Telvina decidió continuar con la biblioteca esta después de la muerte de su padre, para que se salvara para el país, como ahora próximamente está por formar una fundación para que perdure, ¿no? Y así que nos hemos tenido que dedicar a todas estas faenas, digamos, de los libros, del ordenamiento, de la limpieza, porque a veces uno también tiene que hacer limpieza, que a la biblioteca la tiene que hacer uno personalmente, ¿no? Y cuidar el clima también. Claro, revisar el clima, revisar que no haya bichos, que no haya polilla, ¿no? Y cada tanto, una vez por año, se hace la limpieza general, ¿no? ¿Tiene que estar seco el ambiente? Sí, el ambiente tiene que estar seco, sí. Y frío mejor. Claro, siempre soñamos en que alguna vez podremos conseguir a alguien que nos done algún aparato para mantener la temperatura y la humedad, ¿no? Como Porque creo que hay en las grandes bibliotecas de Europa, ¿no? Claro. El libro más viejo que tenés acá, que es un incunable, o sea, un escrito a mano. Es un libro de 1487, es el libro más antiguo que hay acá. Ah, sí. Que es una Summa Angelica, escrita por un fraile que se llamaba Angelus de Clavacio, y está impresa en Venecia. Ah, sí. Claro. Antes de la imprenta, que ya es en... No, ya en la imprenta, pero porque los incunables le llaman a los libros anteriores, desde la fundación de la imprenta hasta 1500. Esos son los libros incunables, ¿no? ¿Por qué incunable? Y claro, porque ellos los llaman como si fueran cuna de imprenta, incunable, claro. Desde la fundación de la imprenta hasta 1500, que no recuerdo en este momento exacto la fecha de la fundación de la imprenta, creo que fue 1450, por ahí. 50 y algo, sí, claro. Así que, y después, ¿qué otros libros interesantes? Bueno, allá en la parte de libros antiguos, donde la sala donde están todos los libros anteriores a 1800, hay joyas, por ejemplo, del siglo XV y del siglo XVI, de españoles, italianos, franceses, ingleses,
Por ejemplo, la colección de libros del siglo XVI, que el doctor Germán Orduna de la Universidad de Buenos Aires ha editado un librito, todos los ejemplares españoles, los impresos en español, hay cosas valiosísimas, ¿no? Ajá. Y tenés un libro muy interesante que es el de cantos gregorianos. Ah, sí, sí, sí. Es un antifonario de canto gregoriano. ¿Y de qué año es este libro? Y ese no tiene fecha, pero según entendidos que han estado acá, es un libro de 1600, de principio de 1600, ¿no? Sí. Es todo hecho a mano, y es un canto gregoriano para ser cantado en las misas, en misas cantadas, Sí. ¿no? Sí. Claro. El libro se colocaba en un gran atril y ahí se abría y entonces los curas iban haciendo la misa cantada, ¿no? Sí. Claro. Así que Alberdi, que hay una gran colección de acá de manuscritos, ¿compuso música? Claro, Alberdi sí, fue un gran músico, ¿no? Sí. Claro, hay unas cosas muy lindas de Alberdi, ¿no? Unos minués, unas cosas. No hace mucho a Pocha le regalaron de una gente que estaba en Radio Nacional hace como 10 años, le regalaron un cassette con toda la música de Alberdi impresa, tocada en piano, ¿no? Sí. No recuerdo en este momento quién era el que la ejecutaba, ¿no? Decime, Alberdi, ¿cómo era? Vos lo has conocido a través de las cartas, de releer las cartas. Claro. ¿Cuántas cartas? ¿Cuántos documentos Hay hay? 7.300 cartas. 7.300. Claro, sí. ¿Pero que hacía otras cosas aparte de escribir o...? No, esas eran las cartas que le escribieron a Alberdi, claro. Está todo el archivo de él acá. Sí. Aparte de la correspondencia, del epistolario, está todos los papeles de su actuación diplomática, de su actuación como abogado. Sí. ¿Cuántas cartas recibió él? 7.300. Sí. Y después están todos sus manuscritos, que están todos en libretita. Ah, sí. Claro. Sí. ¿Y cómo era Alberdi? Contame un poco la historia de Alberdi. Bueno, yo si a mí me dijeran una de las características de Alberdi como persona, por lo que yo he visto y la forma como lo querían sus amigos, era un hombre, primero un hombre de una gran finura, y después un hombre muy querido por sus amigos, ¿no? Desde Rojas, Leyes Naturales nos lleva de la mano para adentrarnos en historias de vida, de parajes y recorrer el alma y los paisajes de sus protagonistas. Leyes Naturales, los domingos a las 22:30. Canal Rural siempre junto a usted. Comuníquese con nosotros. Háganos saber sus sugerencias. Telefónicamente al 011 47 77 1250 o escríbanos a sugerencias@elrural.com. Ya comienza producción. Juan Bautista Alberdi fue uno de los grandes prohombres de nuestra patria. Aquí se conserva una gran correspondencia de él. Nació en Tucumán en 1810. Fue huérfano de niño y partió a Buenos Aires a los 15 años en carreta, viaje que duró 2 meses y medio. Ingresó al Colegio de Ciencias Morales, donde tuvo por compañeros a Juan María Gutiérrez, a Cané, Echeverría, Vicente Fidel López y otros jóvenes que serían célebres. Se recibió de abogado en Córdoba y volvió a Buenos Aires. Frecuentaba el Salón Literario de Marco Sastre y formó parte de la Asociación de Mayo, importante reunión de intelectuales a donde solía asistir Esteban Echeverría. Allí lució Alberdi sus conocimientos jurídicos y como pianista, pues hizo varios minués. Cuando Rosas llega al poder, Alberdi debe emigrar y parte a Montevideo,
y luego a Europa. Finalmente se radica en Valparaíso, Chile. Allí ejerce de abogado y periodista. Publica diversos trabajos. En 1852 publica Las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, poco después de Caseros. En su segunda edición llevaba como apéndice un proyecto de constitución. Este documento, más la Constitución de los Estados Unidos, fueron los que tuvieron a la vista los constituyentes para redactar la Constitución Argentina de 1853. Siguió viviendo en Valparaíso y tuvo una soberbia polémica con Sarmiento. Luego, en 1854, nombrado por Urquiza, es enviado a Europa como ministro plenipotenciario en Francia, Inglaterra, España e Italia. Luego de Pavón, en que Mitre vence a Urquiza, se lo destituye a Alberdi de su puesto. Pacifista y libre pensador como era, en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, sugiere en su libro El crimen de la guerra que haya arbitrajes internacionales formados por varios países y evitar así las guerras. Esta posición lo enemista con Mitre y es criticado como traidor. Hacia el final de su vida es electo diputado por Tucumán y finalmente muere en París en 1884. Se puede resumir su vasta obra en que fue un esclarecido traductor y formador de ideas para un país muy pasional y turbulento como fue el nuestro durante la época de Rosas y luego los años de la Organización Nacional. Es decir, Alberdi nos iluminó desde 1840 hasta 1880. Los toros de los truenos vienen veramando, echando nubarrones, negreando el campo. El viento va tristeando con su gemido. Lo triste de lo triste, no estar contigo. Con víboras de plata, los refusilos vienen rascando panzas enfurecidos. Finos dedos de agua van tremolando la canción de la lluvia sobre mi rancho. A la huella, me voy llorando, como por las ranuras lloran los charcos.